IUS, Canal Multimedia, presenta Creatividad Universitaria, un programa del Seminario de Patentes y Marcas, conducido por la maestra María del Carmen Arteaga Alvarado. Crea y protege tu capital intelectual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Carmen Arteaga, directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy bienvenidos a su programa Creatividad Universitaria, crea y protege tu capital intelectual. Damos las gracias a nuestras autoridades, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, así como a la maestra Sara Mispalma León, secretaria general de la misma, por permitirnos estos espacios de comunicación con ustedes. Hoy tenemos como invitado, como vieron en la publicidad, al maestro Rafael Álvarez Chávez, de quien me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular antes de darle el uso de la voz, no sin antes agradecerle. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí nuevamente en tu programa, que además literal es su casa. Ya verán, él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal y en Derecho Empresarial. Asimismo es maestro en Derecho por nuestra Casa de Estudios. Cuenta con un magíster universitario por la Universidad Complutense de Madrid, España, catedrático también en nuestra facultad y en la Universidad Panamericana. Fue subdirector de procedimientos en la Procuraduría Fiscal de la Federación, secretario proyectista en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y actualmente es socio de la firma Leanlex Abogados, encargado del área de protección a la propiedad intelectual y defensa y consultoría fiscal y administrativa. El maestro Rafael Álvarez ha sido también catedrático en la División de Estudios en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra Casa de Estudios, tanto en la especialidad de Derecho Fiscal como en la especialidad en Propiedad Intelectual. Asimismo, imparte cátedra en la Universidad Panamericana, en los campus Aguascalientes, Ciudad de México y Monterrey, en la maestría en Derecho y también en la maestría en Propiedad Industrial, así como en la maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías también de la Universidad Panamericana. Rafa, muy bienvenido. Como siempre, gracias. Es tu casa y pues literal, como vieron, él es egresado de aquí. Y pues ya hemos tenido el gusto de platicar con el maestro Rafael Álvarez de algunos otros temas. Como ven, su perfil está muy enfocado en el área administrativa, pero cuenta con esas dos especializaciones, tanto en materia fiscal administrativo como en propiedad intelectual. Así es que es muy interesante, Rafa, cuando comentamos sobre el tema que se podía abordar el día de hoy y justo a propósito de las reformas que se acaban de publicar hace apenas 3 semanas, el 3 de abril, hablar de la figura del ambush marketing cuando es, de reciente ingreso a nuestro sistema de propiedad industrial. Yo creo que pues eso, justamente queremos conocer tus puntos de vista, analizarlo y ver un poco el alcance que va a tener esta nueva figura en nuestro sistema. Así es que pues, bienvenido, Rafa. Muchas gracias, maestra. Y bueno, antes de comenzar, también me gustaría agradecer también a nuestras autoridades universitarias y también mencionar que la culpable precisamente de dedicarme tanto a los temas de propiedad intelectual como fiscal es la misma maestra Carmen, que me dio Derecho Fiscal en la licenciatura y después me llevó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Así es que si alguien tiene responsabilidad en esto es usted, maestra. Muchas gracias. Hablar de este tema, comentábamos antes de entrar aquí a la cabina que pareciera ser un tema muy preciso y muy específico. Sin embargo, pues tiene muchas aristas y muchos aspectos que discutir, ¿no? Y visiones sobre las cuales podemos, abordar. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando un poquito pues de la historia del ambush marketing, ¿no? Este concepto como tal, es novedoso en nuestra legislación, se acaba de incorporar en las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicadas el 3 de abril de este año. Pero en realidad el concepto viene desde hace décadas. De hecho, es un concepto desarrollado en el área, del marketing por un, ejecutivo de American Express, Jerry Welch, que básicamente lo que, fue de cierta manera un poco el precursor, no solo del concepto, sino de la ejecución de esta, estrategia de marketing de emboscada o marketing de guerrillas, como también se le conoce, y en el que básicamente decía que pues era una,
digamos, estrategia legal para básicamente atraer la atención del público hacia las marcas que no eran patrocinadores de eventos deportivos, en específico de Los Ángeles 1984, ¿no? Ahí, por ejemplo, empezaron los primeros casos de ambush marketing con la campaña de Kodak, que no era la patrocinadora oficial del evento, y sin embargo, la posición que llevó a cabo en el evento, pues hizo pensar al público que se trataba del patrocinador oficial. Y esto nos lleva a tratar de conceptualizar lo que es el ambush marketing, ¿no? Así es. Sí, entonces creo que sería bueno saber. Exacto, eso justo, perdón. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque perdón que te interrumpa, pero hemos adoptado como el término anglosajón, que lo entendemos más quienes estamos en la materia. Pero eso, yo sé que tú tienes esa capacidad de síntesis y además justo creo que para allá ibas. ¿Qué es en realidad? ¿Cómo podemos entender ese ambush marketing en español? Muy bien. El ambush marketing es, traducir literalmente el marketing o la mercadotecnia de emboscada, ¿no? Que es, pero que podría no decirnos mucho, aunque básicamente cuando dicen emboscada se refieren a emboscar justamente al patrocinador oficial, ¿no? Pero de lo que se trata es de una publicidad encubierta, ¿no? Una publicidad encubierta en donde lo que hace precisamente una empresa, una marca, es tratar de hacerle creer al público que presencia o que está pendiente de un evento como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de Fútbol, hacerle creer que es el patrocinador oficial del evento sin serlo, ¿no? Entonces hay muchos casos, muchos ejemplos de eso, y por eso es que esa práctica que viene, le decía, desde el año 1984 prácticamente, se ha ido poco a poco, digamos, regulando en diversas jurisdicciones, y pues ya, ahora sí que el destino nos alcanzó, y ahora en México se ha regulado ya en forma expresa en el artículo 386 de la ley, diciendo específicamente que el ambush marketing, no lo dice así propiamente en la ley, sin embargo, si nos vamos a la exposición de motivos, sí hace referencia incluso al concepto anglosajón, ¿no? De qué es el ambush marketing, y ya traducido a la ley, lo que reguló, lo que previó el legislador fue precisamente esas acciones que llevan a cabo una empresa para hacer creerle al público que son los patrocinadores oficiales de un evento masivo, ya sea público o privado, sin que lo sean. Eso es básicamente el ambush marketing. Es aprovecharse entonces, por supuesto, en este caso de un evento con las dimensiones que hoy para nosotros representa un mundial de fútbol, el tercer mundial de fútbol que tenemos en casa, en México. Y lo que también hoy representa una publicidad que se ha ahora extendido a nivel mundial, pues con todos los dispositivos electrónicos, con todas las redes sociales, etcétera, que por supuesto me imagino las ganancias y todo lo que representa ostentarse como un patrocinador sin serlo, pues deben ser cuantiosas. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasaba hasta antes de que tuviéramos este supuesto, que ya hoy se incorpora? Pero ¿qué hacíamos antes? Porque las conductas se han dado siempre. No necesitábamos un mundial, se ha dado siempre esa posibilidad de que se cuelgan, dijéramos, de un beneficio, y también nosotros como consumidores nos vimos engañados, ¿no? Hasta ahorita, ¿cuál era la situación? ¿Podíamos iniciar acciones o no, Rafa? Era complicado, porque en realidad la única disposición que teníamos en materia de propiedad industrial para tratar de atacar esta actividad era el mismo 386, pero la fracción primera que hace referencia en forma genérica a actos de competencia desleal. Actos en general. Pero la realidad de las cosas, y creo que esa es la opinión en la que coinciden la mayoría de los expertos, es que era una acción muy débil. Realmente no había una manera, eficaz, o la ley realmente no tenía una previsión específica para este tema, y es por ello que se dio la necesidad precisamente de crear la fracción y el supuesto de infracción específico. Sí, y en este caso, ahora ya con la infracción prevista, seguramente los titulares de derechos ya estarán más tranquilos por ese lado, pero al parecer nos quedamos cortos todavía, Rafa, en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión, primero, sobre lo que verdaderamente va a representar ahora iniciar una infracción, que queda como un supuesto de infracción? ¿Qué va a representar en relación con la competencia desleal? ¿O va a ser necesario también hacer primero invocar tal vez de todos modos la competencia desleal, pero también la parte del consumidor?
qué van a poder hacer los titulares desde ese punto de vista. Sí, de hecho, también anteriormente, Ley Federal de Protección al Consumidor pues, siempre ha tenido esa posibilidad justamente de ejercer acciones por publicidad engañosa. Exactamente. Pero aquí es bien interesante justamente esta parte porque me parece que para abordar este tema, específicamente la reforma como tal, creo que hay que verlo desde diversas ópticas, ¿no? La primera podría ser incluso una óptica de carácter constitucional, porque cuando nosotros vemos la redacción de la fracción y específicamente del inciso, surgen muchas dudas. De hecho, ya ha habido foros previamente en que se ha tratado este tema y yo lo que he visto es que no hay certeza, es decir, hay muchas opiniones al respecto y no se tiene definido claramente cuáles son los elementos para decir que efectivamente existe en un caso ambush marketing, ¿no? Especialmente cuando estábamos hablando del indirecto, porque hay clasificaciones, especialmente el directo cuando en forma clara y digamos y expresa dices que eres patrocinador sin serlo, y en otras en la que lo sugieres, que realmente ahí es donde están digamos las mayores discusiones, porque sin realmente decir que eres patrocinador aparenta serlo, ¿no? Entonces, el primer tema, volviendo a la parte digamos de la constitucionalidad o de la óptica constitucional, es el hecho de decir, bueno, ¿cómo está redactada la infracción, la causal de infracción? Porque no debemos olvidar que el derecho administrativo sancionador, que precisamente esta disposición de este artículo 386 en materia de propiedad industrial, es básicamente derecho administrativo sancionador, son causales de infracción. Claro. Entonces, ya se ha dicho por parte de la Suprema Corte desde la novena época, por allá del año 2006, que precisamente los principios constitucionales en materia penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, específicamente la tipicidad y la reserva de ley. Entonces, cuando vemos cómo está redactada la fracción, bueno, más bien el inciso E de esta fracción segunda del 386, deja muchas dudas al respecto porque me parece que no deja muy claro en qué casos podríamos o cómo podríamos llegar a la conclusión de que hay asociación o riesgo de asociación o que, digamos, cuáles son como los parámetros para pensar que una persona verdaderamente está haciendo, más bien una empresa está tratando de asociar su marca digamos, a un evento masivo, ¿no? Y viene la otra parte, ya para efectos del resarcimiento de daños y perjuicios, me parece que va a ser otra tarea, porque habrá que acreditar, independientemente de si se determina la infracción, ahora habrá que ver cuáles son los criterios para poder determinar los daños y perjuicios, que ahí yo creo que viene una serie de elementos muy subjetivos que tendrán que aterrizarse en elementos concretos, y ahí francamente no alcanzo en toda su dimensión a ver qué tipos de pruebas van a presentar. Claro, hoy los medios electrónicos y todo lo que aparece en la publicidad, pero al momento de cuantificar esos daños, ¿cuáles crees que van a ser los criterios? Sí, es complicado. Antes de abordar ese punto en específico de los daños, me quisiera regresar un poco a la estructura del tipo administrativo. Creo que aquí es muy importante señalar lo siguiente. Precisamente el tema de las pruebas. Antes de la prueba en los daños, la prueba de la comisión de la infracción, ¿no? En la propia infracción. Sí. De hecho, se han sugerido que pues, se pueden hacer, por ejemplo, encuestas, de mercado o encuestas, digamos, en campo para ver si efectivamente se dio o no esa asociación en el público consumidor en relación con la marca, ¿no? Entonces, esto, digamos, es posible, sin embargo, en términos prácticos no necesariamente es viable. Aquí es importante señalar lo siguiente, precisamente porque ha habido mucha discusión al respecto. ¿Cuándo podemos hablar de asociación sin mencionar a la marca? Porque cuando alguien dice, soy patrocinador oficial de FIFA sin serlo, está muy claro, ¿no? Claro. Pero cuando lo que sucede, que vuelvo al punto de que es donde se da el mayor riesgo, lo que haces es utilizar en forma muy creativa y muy ingeniosa, digamos, diversos elementos en una campaña, haciendo solamente pensar, pero sin decir expresamente que eres patrocinador, es donde se da esta problemática. Por ejemplo, hay muchas campañas hoy en día que ya están, digamos, en curso, en relación con, o que están pretendiendo colgarse del mundial,
y que dices, bueno, las opiniones están divididas. Eso no es ambush marketing. Hay quienes dicen, bueno, es que solo está utilizando la palabra fútbol o la palabra mundial, pero son palabras que no se pueden reservar en forma exclusiva a una organización. Bueno, sí, pero es que qué casualidad que están utilizando una playera verde más la palabra fútbol. Entonces, y eso justamente, como está redactada la ley, no nos permite saber en qué casos sí, en qué casos no. Aquí quiero hacer mención y un poquito regresar a, digamos, al contexto histórico, porque, por ejemplo, en Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, ellos lo solucionaron de otra manera. Ellos crearon una ley exprofeso para este tema, para decir, a ver, incluso crearon un derecho, es bien interesante porque crearon el derecho de asociación exclusiva. O sea, ya no estamos hablando de un derecho de uso exclusivo de marcas, no, estamos hablando del derecho de asociación exclusiva con el evento. Ajá. Y entonces en esa acta lo que se decía es, a ver, si tú utilizas, definieron y puntualizaron, a ver, hay palabras como Juegos Olímpicos, como Londres, como 2012, que están en una primera categoría, y hay otras palabras que están en una segunda categoría, como son, por ejemplo, no sé, medalla o participante. Hay varias palabras que decían, bueno, si tú utilizas una de estas y una de estas otras, de la primera y de la segunda categoría, estás cometiendo ambush marketing, ¿no? Entonces, digamos que dio obviamente lugar a mucha discusión porque se tradujo o generó, digamos, la polémica de que si se estaba, digamos, como que restringiendo el uso de las palabras, ¿no? Digamos, se estaba dando exclusividad semántica, un monopolio de palabras. Entonces, entramos aquí también en otros temas de libertad de comercio, libertad de expresión. Entonces, dices, bueno, no es tan sencillo realmente hacerlo. Por eso yo creo que también el legislador en este sentido no se atrevió a ir un poquito más allá. O sea, es decir, es creo que un primer, no intento, sino ya ejecución propiamente dicha, que me parece que sí va a traer, en este caso, cierta tranquilidad y certeza a los patrocinadores y en este caso al organizador propiamente de la Copa Mundial, porque la realidad de las cosas es que si esto se hizo en esta época es justamente porque se acerca el campeonato mundial, ¿no? Y fíjate que te adelantas un poco a una pregunta que tenía sobre precisamente ese vínculo al estar sujeto el derecho administrativo sancionador a los mismos principios que en materia penal, tiene que ser de aplicación exacta. O sea, los supuestos de infracción tienen que estar relacionados además con una figura de la ley. Así es. ¿Dónde está la figura? Sí, o sea, el tema es que... porque no tenemos, perdón, que te interrumpa, pero no tenemos una definición, una figura dentro de la ley. Se habla de propiedad industrial, habla de marcas, habla de avisos, habla de otras figuras. Pero ¿cuál sería la figura con la que vas a asociar el ambush marketing? Sí, o sea, la ley expresamente dice que hagas creer al público la existencia de una relación de patrocinio entre un signo y un evento, ¿no? Entre un signo distintivo y un evento público-privado masivo. No habla, digamos, de otras cuestiones. Ahí podríamos decir quizá, digamos, un poco en beneficio de la regulación, de que, bueno, justamente para no incurrir en el problema que tenía la fracción primera, que sí decía, digamos, actos de competencia desleal relacionados con, digamos, algunas de las figuras que la ley de la materia regula, pues aquí creo que ya tipificado en forma expresa está, pero me parece que justamente ese es el problema de la genericidad, ¿no? Así es, y que van a enfrentar seguramente quienes inician la infracción por este supuesto, seguramente va a tener que construirse de manera creativa todo ello. Ahora, ¿qué tanto, Rafa, prevés que en el reglamento? Porque todavía ya estamos a 5 años de que se expidió aquella ley, la ley del 2020, que ahora ya es una ley reformada de forma importante en este 2026. No tenemos reglamento. Así es. Ya está en comentarios, pero todavía no lo tenemos. ¿Qué tanto resuelve a lo mejor de dudas y qué tanto podría irse a reglamento para redondear, dijéramos, esta figura? Lo veo un poco complicado. Creo que, o sea, se puede hacer, por supuesto. Digo, ha habido muchos casos en los cuales, digamos, la ley no prevé en forma muy genérica una determinada cuestión y se regula, digamos, en el reglamento. Sin embargo, precisamente volviendo a los principios de, digamos, en materia penal en relación con el derecho administrativo, en este caso sancionador, pues la reserva de ley creo que claramente nos pondría ahí un candado o un obstáculo muy fuerte para mandar este tema a desarrollarlo en el reglamento. No creo que ese sería el principal problema. Y bueno, seguramente también quedará la jurisprudencia, será un tema que también se irá construyendo. Lo que llama la atención, sí, era el momento oportuno. Ahorita tenemos un mundial ya en puerta, tenemos muchos eventos deportivos. Creo que
ha adquirido dimensiones todo el mundo de la actividad deportiva y una presencia muy importante de la propiedad intelectual. Nada menos en esta semana tuvimos un evento en la facultad donde dos destacadas egresadas de esta facultad y otra mujer destacada egresada de la Libre de Derecho, pues las 3 titulares de áreas jurídicas de empresas importantes o de organismos importantes relacionados justamente en este caso, bueno, con deportes, con fútbol, etcétera, pero nos hablaban de esa gran estrecha relación que existe entre la propiedad intelectual, por ejemplo, y los deportes y los contratos de patrocinio y toda esta importancia que ha ido adquiriendo con el paso de los años. No quiero decir que no existía, ya existía desde hace mucho tiempo, ya se preveía, ¿no? Pero todo lo que implica uso de imagen, esta figura no amerita también el ambush marketing como extenderse, o sea, no es solo exclusivo de propiedad industrial, sino que tal vez abarca otras áreas de propiedad intelectual, y concretamente me refiero a derechos protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor, como imagen, como a lo mejor hasta reservas de derechos, no sé, algunos otros elementos que asocien con las actividades. No, completamente, es muy transversal, digamos, esta cuestión, porque además, ahorita que lo mencioné, me vino precisamente a la mente lo siguiente, o sea, este tema del ambush marketing está relacionado digamos, tiene su justificación precisamente en la protección a los organizadores del evento y a sus patrocinadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, ahí, ¿qué sucede? Que la ley y este supuesto está construido precisamente en función de proteger esos derechos y esa, digamos, detrás de todo ello, pues la inversión que hacen estos organizadores y los patrocinadores en el evento. Ajá. Pero, digo, ahora regresaré a ese punto del derecho a la imagen, pero me gustaría, a propósito de ello, comentar lo siguiente. Estamos viendo también, y creo que es importante decirlo, una cara de la moneda, es decir, los derechos del organizador, los derechos de los patrocinadores, pero en el otro lado de la moneda, ¿quiénes están? Pues evidentemente, para empezar, están los competidores de estos patrocinadores, ¿no? Claro. Pero también están los gobiernos del país que, digamos, que alberga el evento, y sobre todo los prestadores de servicios, comerciantes, industriales, etcétera, del país que recibe el evento. ¿Cuál es el objetivo de un evento, en este caso, por ejemplo, como la Copa del Mundo? Pues básicamente desarrollar un evento deportivo en una ciudad o en un país, en este caso en 3 países, creo que es uno de los, digamos, de las innovaciones de esta Copa de este año. ¿Para qué? Para darle visibilidad al país. Es decir, hay aquí una especie de acuerdo, y de ganar entre los organizadores y el país sede. Pero, entonces, aquí el tema es, cuando hablamos de ambush marketing, y creo que ese es un tema importante y que quisiera desarrollar, es, nos estamos enfocando mucho en los derechos de propiedad intelectual de organizador y patrocinadores, y creo que es muy importante. De hecho, pues por eso es que se dio esta reforma, pero creo que también hay que voltear a ver al otro lado, ¿no? Porque me parece que aparte de los competidores, que realmente ahí es donde se da el ambush más fuerte entre patrocinadores y competidores directos, y todos los que están alrededor, que es, digamos, toda una, digamos, economía que se mueve alrededor del evento masivo, y que por cómo está redactado en este caso el inciso, se genera la duda de si también pueden incurrir o no en ambush marketing. Y voy a mencionar, digamos, un ejemplo, porque eso se va a dar y se ha dado en muchas ocasiones. El restaurante, el bar de la esquina, la tiendita que dice, pues bueno, durante el mundial voy a hacer una promoción y voy a regalar, o voy a poner una promoción al 2x1, ¿no? Entonces, dices, bueno, eso no es ambush marketing, ¿no? Hay o no riesgo de asociación. Entonces, aquí creo que precisamente el problema que se deriva de esta, digamos, un poco ambigüedad de la ley, es el hecho de que prácticamente cualquier persona, desde el comercio de la esquina hasta Nike, o en este caso, no sé, Budweiser, que tiene ahí la cerveza esta de Bavaria, que tiene una historia ahí y un caso de ambush marketing bien interesante y ejemplificativo del Mundial 2010, pues evidentemente van a estar en el mismo tipo de riesgo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cualquier digamos, mención que se pudiera hacer al mundial pudiera ser, digamos, interpretado como riesgo de asociación, ¿no?
Y ahí me quiero regresar un poquito a lo que pasó en Londres. Justamente, ¿por qué? Porque ahí, si bien es cierto, otorgaron ese derecho de asociación exclusiva, digamos, prácticamente a la organización de los Juegos Olímpicos, también establecieron excepciones. Y justamente una de esas excepciones decía, bueno, a ver, hay casos que son verdaderamente irrelevantes que ni siquiera habría que voltearlos a ver para considerar que es ambush marketing, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. O sea, el objetivo del evento no es solo que se celebra la Copa del Mundo. ¿Con qué objetivo? Pues con darle justamente visibilidad al país, pero también que haya derrama económica, ¿no? Y esa derrama económica, o sea, equilibrar ese interés entre organizador, patrocinadores y, digamos, todos los, todas las personas, ya sea aficionados y comerciantes y empresas que están en el lugar en el que se va a desarrollar el evento, pues evidentemente también esperan, ¿no? Pero dice, bueno, a ver, si viene un evento aquí a este país, pues evidentemente quiero también verme beneficiado de él. Claro, no hacerme pasar por patrocinador, ni mucho menos, pero pues al final del día se traduce o debería traducirse en una derrama económica, ¿no? Es decir, ¿qué reciben unos y qué reciben otros? Y creo que el ambush marketing, por cómo está redactado, puede generar, digamos, un poquito de problema de verdaderamente lograr ese objetivo de esa derrama económica en el lugar en el que se está celebrando. O sea, puede convertirse en un impedimento, algún obstáculo. Así es. Yo pensaba, ahora que te escucho, y que francamente no lo había reflexionado desde ese punto de vista, es que lo que representa justamente para la población es una fiesta, a final de cuentas, eventos deportivos como este, con la penetración que tiene el fútbol en nuestra sociedad mexicana, y en muchas sociedades, no sé, la Argentina y en todos lados donde el fútbol tiene un lugar muy especial en el gusto del público. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se llegara también a redactar de tal forma que es tan restrictivo que a la misma población, que es la que a final de cuentas está de fiesta, y que se me ocurre que pudiera expresarlo hasta en artesanía? Así es. ¿Qué tanto se puede perseguir eso o se debería perseguir? Porque creo que en efecto la finalidad, como bien tú lo señalas, es que el país se visibilice desde todos los aspectos. Así es. No solamente decir geográficamente aquí está México, sino también esta es su cultura. Esta es su forma de expresión cultural, y en esa incorporar, porque va a ser inevitable, seguramente va a haber bordados con motivos del mundial, con los colores, no sé, típicos de los bordados de Tenango, a lo mejor va a haber algo que finalmente tendría que quedar excluido y que, como bien señalas, a lo mejor podría quedar aquí. Bueno, tendremos que esperar, porque también fue precipitada la entrada, pero creo que necesaria. Sí, ¿no? Definitivamente. Yo creo que sí era necesaria. Necesaria, sí. Porque justamente esto me lleva un poquito a categorizar, ¿no? Así quién va dirigido. Me parece que con esta fracción y este inciso en particular, me parece que se va a lograr, si no de manera, total, pues sí por lo menos parcial o en forma significativa, el objetivo de parar el ambush marketing, sobre todo en los competidores directos, ¿no? Esos que precisamente en el Mundial de Sudáfrica o en los Juegos Olímpicos de Londres o en estos eventos, digamos, deportivos masivos a nivel global, se aprovechan precisamente de estas lagunas o de esta falta de regulación. Aquí me parece que sí ya va a ser muy complicado que estas grandes marcas, que son competidoras directas de los patrocinadores, incurran en este tipo de prácticas. Yo creo que ahí sí se va a lograr el objetivo. Y yo creo que aparte la ley, pues desde luego tiene mecanismos y tiene dientes para esos efectos, claro, como las medidas precautorias, ¿no? Ahí iba justamente, Rafa. Me das la pauta para comentar, porque en las medidas precautorias, aquí en qué va a consistir una medida precautoria concretamente, porque entonces está dentro del catálogo de infracciones, por lo tanto está sujeto a las reglas que establece la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, concretamente tema de medidas precautorias, medidas provisionales que se llaman en la ley. En ese caso, ¿cómo van a proceder? Me gustaría que nos hicieras aquí algún ejercicio de prospección sobre cómo van a proceder las medidas provisionales tratándose de esta infracción. ¿Qué es lo que van a acreditar? Porque uno de los elementos, por ejemplo, es el acreditar que ese es titular de un derecho. Así es. Aquí, cuando mucho va a haber que una asociación con una marca, ¿no? Y ¿qué otros elementos van a poder aportar para que se dicte, convencer al instituto de que dicte una medida provisional? Y, perdón, nada más, la cuantía de las fianzas.
que aquí ese es un tema, ¿no? Sí, Pero completamente. No sé qué opinas al respecto. Yo creo que aquí me parece, y un poquito ya habiendo escuchado también previamente a nuestras autoridades, en particular al director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, creo que esto se va a dar a través de dos vertientes, y también aquí escuchando a los abogados que van a estar seguramente representando a los organizadores y patrocinadores. Lo que se va a dar es tanto acciones de oficio, que ya vimos, ¿no? Que hay acciones de oficio. Hace unas 3 semanas hubo un operativo en Tepito, esta semana un operativo en la Plaza Olimpia, algo así, en donde precisamente se aseguraron mercancías relacionadas con el Campeonato del Mundo y que violaban desde luego derechos de propiedad industrial, y que el INPI por supuesto que va a estar muy activo, por supuesto que van a tener mucho trabajo, y esas medidas precautorias afortunadamente las van a poder dictar pues prácticamente de oficio, ¿no? Entonces, para empezar, creo que ahí hay una una gran ventana de oportunidad de protección precisamente de los derechos de los organizadores y patrocinadores, y por otro lado van a estar precisamente los titulares de los derechos de la Copa Mundial y los patrocinadores, que van a estar muy pendientes para que en cuanto vean que hay alguna acción que pueda estar generando este riesgo de asociación, pues inmediatamente soliciten las medidas y se puedan dictar. De hecho, aquí pues básicamente creo que va a haber esa coordinación casi en tiempo real entre autoridades y representantes de las empresas para lograrlo. Y eso la verdad es que tiene que ser así, además, porque ese es el compromiso que se ha asumido para efectos de la organización de la Copa del Mundo, ¿no? A pesar de que, por ahí hay un programa muy interesante en el que el doctor Yuri entrevista al maestro Elías Hurtado sobre el tema de cuál es la naturaleza jurídica de la FIFA y sus estatutos y y un poquito la fuerza y la coercibilidad de sus estatutos y todo esto. Creo que es muy interesante acudir a revisar ese tema, pero precisamente el Estado mexicano no quiere incumplir con ello, ¿no? O sea, me parece que parte de esto es el hecho de decir, mira, todo lo que te ofrecimos, todas las garantías que te dimos están aquí, las vamos a cumplir y vamos a hacer el mayor esfuerzo para que se logre. Entonces, volviendo al tema de las medidas precautorias, pues evidentemente lo que va a suceder, seguramente ya los abogados de estas empresas ya están preparados, ya tienen los formatos listos para básicamente ver una acción, incorporar, casi los hechos a ese documento y presentar inmediatamente la solicitud de medidas precautorias para que se les otorguen prácticamente en el acto. Yo creo que hoy en día ya es posible, es mucho más fácil. En este caso en particular creo que todavía más, y me parece que esa va a ser la dinámica que se va a dar para estos efectos. Y esto todo va a desalentar, por supuesto, es todo un conjunto de elementos que tiene que tender a desalentar este tipo de prácticas antes de que suceda, porque ya vimos que sí hay elementos para poder perseguir, independientemente de que ante esa ambigüedad los órganos jurisdiccionales puedan pronunciarse en determinado sentido. Siempre tenemos, dijéramos, el perfeccionamiento de las normas, la fuente formal de las normas a través de los criterios jurisprudenciales. Entonces, vendrá después una reforma. Por lo pronto, hay elementos para actuar. Sí, ese es el mensaje que se puede enviar. Sí, hay elementos para actuar. Y otro de los temas que también puede ayudar a desalentar, y que ese sería la cuestión, ¿no? De que no se cometa este tipo de infracciones, y la multa. No sé si quedó tasada con alguna multa, son cuantiosas las multas en propiedad industrial, son muy cuantiosas. No sé si en este caso se consideró, por eso mismo, por las dimensiones de la explotación, de la ganancia económica que se pueda tener. Sí, lo que sucede es que aquí la ley, lo regula de manera genérica para cualquier infracción, que dice que puede ir casi desde un peso, en UMAS, hasta básicamente traducido en pesos, 29 millones de pesos, es decir, una cantidad pues verdaderamente importante, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí es bastante, inhibidor, porque las multas van a ser como tal muy fuertes, sobre todo si estamos hablando, como decíamos hace ratito, de los competidores directos de los patrocinadores, ¿no? Pero si estamos hablando, y es aquí donde viene un poquito aunque la ley no nos da esos elementos, pues ya jurisprudencialmente se tendrá que ir definiendo y ver cómo se va a ir moderando, porque justamente, volviendo al punto del restaurante que dice, 2-1 durante el partido México contra Sudáfrica, y que eso se pueda considerar como ambush marketing, híjole, pues creo que no hay elementos
elementos para. Entonces, el tema es que como no está, no hay excepciones, aunque me parece que en ese sentido sí tendríamos que, si lo que vamos a hacer es aplicar como debe de ser en forma, taxativa la disposición, es, pues si no estás generando una relación o haciendo creer a la gente que hay un patrocinio, es más, yo diría, me pongo a pensar, ¿qué pasaría si un pequeño comercio dijera patrocinador oficial de la Copa del Mundo? Pues evidentemente podría haber una violación a utilizar la marca como tal, eso invariablemente, porque si utiliza Copa del Mundo, sí, seguramente porque deberán saber que la FIFA tiene miles de registros en nuestro país, de lo que se puedan imaginar en relación con los eventos deportivos que celebran. Y en ese caso, pues, ¿qué es lo que sucede? Que ¿quién podría creer, o sea, quién podría suponer o creer, que un comercio pequeño es patrocinador? Es difícil, ¿no? Pero bueno, el tema es que, volviendo a la redacción del artículo, me parece que sí es un muy buen avance porque va a permitir justamente que separe, desde mi punto de vista, estas acciones, sobre todo de esos grandes competidores, pero todavía deja muchos huecos y muchos cabos sueltos para saber en qué casos sí y en qué casos no. Y esto evidentemente va a generar, en la práctica, dos situaciones. Primero, la inmediata, que es la de lo que está sucediendo en ese momento. Ahorita. Y lo que va a pasar ya pasados 2, 3, 4 años, cuando estos casos pues sigan avanzando a nivel jurisdiccional y se establezcan ya criterios que nos permitan saber los alcances de esta disposición, primero su constitucionalidad y después sus alcances, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esperar ese tiempo para que se pudiera construir algo perfecto, pues evidentemente ya no tendría razón de ser. El momento es ahorita, tenemos el evento ya en puerta, sí, y esa tal vez sea una de las virtudes de esta norma que tendríamos que reconocer, que justo pone un dique, un obstáculo a que se cometan este tipo de infracciones. Pero creo que también otro de los puntos que yo quería comentar contigo es justo la falta de excepciones y de los pequeños establecimientos, sin que sea esto una recomendación a que a ustedes no les van a hacer nada, pero hay elementos. Y en ese sentido tendrán que ser pues también selectivos, porque justo como autoridad recibir una cantidad importante de solicitudes de infracción, de solicitudes de medidas, viene también el tema de la capacidad de respuesta de la propia autoridad, ¿no? Ahí sabemos, no sé, de acuerdo a tu experiencia, el tipo de medidas provisionales que se tienen que dictar prácticamente en el día, si se puede, el día que se están solicitando, para que sean efectivas. Ahí, ¿qué prevés? El INPI ya ha desplegado una serie de operativos, vemos que tiene la voluntad de combatir realmente este tipo de prácticas. Aquí, ¿qué esperamos? O sea, yo diría que aquí hay que aplicar esa máxima de Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote, que dice que hay que saber elegir las batallas que se van a pelear, ¿no? Porque pues, si los patrocinadores y en este caso FIFA se pusieran a diestra y siniestra a ejercer acciones, pues ni tendrían la capacidad de ellos mismos, evidentemente básicamente saturaría el instituto, se colapsaría, y pues como tal esto moriría de éxito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que no va por ahí, creo que me parece que aquí, y seguramente así lo tienen pensado, que creo que habrá de todo tipo de casos, o sea, como le decía, ahí están saliendo N número de promociones en las cuales, pues si deciden actuar contra todos va a ser un poquito complicado, ¿no? Yo creo que tendrán que ser selectivos y saber cuáles son los casos, incluso hasta para ser ejemplificativos, en los que se actúe en contra, digamos, de esta práctica, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Entonces, y bueno, para no dejar sin respuesta a esa pregunta, evidentemente esto ya después, traducido al tema de daños y perjuicios, pues se vuelve todavía más complicado por muchas cuestiones, ¿no? Por el hecho de que, pues, de acreditar los elementos de los daños y perjuicios en sí mismo es complicado. Luego nos enfrentamos a un problema de carácter práctico. Si lo hacemos antes de que dicte o no el INPI su resolución, que ya se puede hacer, por lo menos en términos, digamos, normativos, pero que en términos prácticos no es lo más indicado por la falta de conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, que no son en este caso el INPI ni la sala especializada. Entonces creo que se vuelve muy problemático, y aparte el tiempo que tiene que pasar para ello, ¿no? Entonces creo que la efectividad se va a dar más bien en la concesión de las medidas precautorias, de las medidas provisionales, porque fuera de ello creo que
ir más allá, salvo en casos muy excepcionales, digo, podría darse, ¿no? Por ejemplo, este caso de la famosa cerveza Bavaria, que hizo esa publicidad que puso, digamos, a varias chicas con vestidos de color naranja para, pues, básicamente promocionar en forma disfrazada la cerveza Bavaria en el Mundial del 2010, pues le dio unas ganancias exorbitantes, ¿no? Al parecer sus ventas aumentaron un 46% y hasta los vestidos se vendieron una cantidad, digamos, bastante considerable, ¿no? Entonces ahí creo que podría valer la pena eso, ¿no? Pero creo que en la mayoría de los casos el objetivo que se persigue, y se podrá decir que hay éxito si se logran obtener las medidas precautorias. Y aquí, Rafa, viene el tema porque ahora con la tecnología, con esa posibilidad de que todos traigamos un dispositivo y dependiendo lo que nos haya costado y la actualidad que tenga, puede ser verdaderos equipos de no solamente de producción, de captación de imagen, de transmisión, bueno, que no es propiamente transmisión, pero de comunicación, de publicación en el momento, en tiempo real. Ahí, ¿qué prevés en esa parte para los particulares? O sea, podríamos decir que de plano los particulares estamos al margen de este tipo de infracciones, o también porque surge la duda, ¿qué puedo hacer? Si puedo sacar mi celular, mejor no lo hago porque me... De hecho, hay una guía de FIFA, hay una guía de FIFA en donde dice básicamente qué es lo que puedes hacer. Digo básicamente qué es lo que puedes hacer porque finalmente esta guía propiamente pues no es derecho positivo, ¿no? Es una guía que son lineamientos, ¿no? que FIFA da, pero que sí nos pueden servir, ¿no? Para decir, bueno, a ver, no me quiero meter en problemas, soy un influencer, no me quiero meter en problemas, pues voy y veo qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, o en general cualquier persona, incluso están previstos supuestos en los cuales dices, bueno, a ver, una persona, un aficionado, si le pone que estoy en el estadio y me tomo una foto, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si ya lo empiezo a relacionar con un establecimiento mío y digo esto y pongo estas palabras, entonces sí, ya empieza a haber problemas, ¿no? Entonces creo que la solución en este caso, digo, si hay interés de quien vaya a hacer esto, pues me parece que una primera solución, un primer filtro son precisamente estas guías, ¿no? Obviamente si tuviéramos que discutir sobre la naturaleza jurídica de esta guía de FIFA, pues ya nos metemos en otro territorio, sí, ¿no? Claro. Porque propiamente derecho no es, ¿no? Pero sin embargo, pues por supuesto que está ahí. Alguien por ahí escuché que dijo que era soft law. Yo no estoy convencido de que sea soft law, porque finalmente pues es, digamos, son las guías de una entidad privada, una asociación civil, que volviendo un poquito a la explicación que en su momento hizo el maestro Elías Hurtado en una disertación bien interesante sobre este tema de gobierno FIFA, porque así le llamaron a esa, a ese programa. Precisamente lo que tenemos son pues disposiciones que dicta FIFA y que las hace vinculantes hasta cierto punto con, con los gobiernos, precisamente por los convenios que celebra con ellos, ¿no? Pero no propiamente porque sean obligatorias para los particulares, ¿no? Sí, que esa es una parte muy interesante y esa sí nos corresponde totalmente a los abogados. Serán parte de nuestros argumentos cuando tengamos que impugnar todo esto, identificar la naturaleza de estas normas, pero que en principio yo creo que es correcto. Todos debemos de ajustarnos a buenas prácticas en todos lados, ¿no? Así es que no está mal para evitar justamente tener una sí, es una muy buena guía. Yo creo que quien no quiera meterse en problemas, me parece que, aunque obviamente, como siempre hay disclaimers de decir, bueno, pues no propiamente esta guía casi es la autorización de que si lo haces así, pero bueno, por lo menos te sirve, ¿no? Son como guías, tal. Son criterios. Así es. Pero, y bueno, ya como último, porque se nos está agotando el tiempo, realmente ha sido muy, muy, muy enriquecedora esta plática. ¿Qué pasa justo con los consumidores, con el público? Porque hay ahorita cualquier cantidad de opiniones, por supuesto, eventos como con la expectativa que se tiene de la derrama económica, de los ingresos que representan para los países que vamos a ser sede. Por supuesto que eso nos lleva a poner, como siempre, donde hay visitas, pues tenemos que poner la casa bonita, tenemos que tener todo en orden. Y esto, ¿qué tanto ha influido, por ejemplo, justo con los particulares en cuanto a los niños quieren mencionarlo justamente con sus dispositivos, quieren participar de esta fiesta? ¿Realmente estos organismos internacionales están siendo sensibles a esa parte de que tienen que llegar a toda la población? Es que justo
se entiende y es completamente razonable decir, bueno, el organizador y los patrocinadores cuidan sus intereses y ellos lo que quieren es pues tratar de generar la máxima ganancia posible, y eso cómo se da, pues precisamente evitando que otros utilicen el evento para beneficiarse, porque eso les puede disminuir por supuesto las ganancias para ellos. Pero precisamente, y creo que es un tema medular, este equilibrio de intereses y de beneficios entre las partes, organizadores y patrocinadores, país sede y toda la población, incluyendo evidentemente comercios, empresas, etcétera, pues habría que ver cómo precisamente para definir si hay ambush marketing o no, cuáles son los beneficios que realmente debería recibir como tal el país y la gente que vive ahí, ¿no? Entonces, esto que comenta creo que es bien interesante, porque aquí también nos metemos en un tema de que el país, para recibir el evento, pues no nada más lo recibe y ya. Tiene que hacer, tuvo que, digamos, mejorar su infraestructura, acreditar que es un país seguro, mejorar estadios, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, ahora sí que trayendo a colación el tema fiscal, le otorgó exenciones fiscales, que de hecho las exenciones fiscales que le otorgó México a la FIFA son mayores, pero por mucho, a las que otorgó Estados Unidos y a las que concedió Canadá, pero por mucho. O sea, básicamente aquí todos los que vengan con motivo, digamos, los organizadores, prestadores de servicios, jugadores, equipos, etcétera, que vengan a México para, digamos, con motivo de la Copa del Mundo, no van a pagar ni impuesto sobre la renta, ni impuesto sobre el valor agregado, ni impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Bueno, Estados Unidos tuvieron que negociar prácticamente estado por estado. Y en Canadá les dieron concesiones a medias. Entonces, si se está otorgando no solo facilidades, sino además exenciones fiscales, bueno, ¿qué vas a recibir a cambio como país? Que no puedan los pequeños comercios, en este caso, poder, pues justamente, también manejar la emoción o digamos, utilizar la emoción del mundial, por supuesto, sin violar derechos. Claro. Pues me parece que eso es algo que habría que ponderar y aquilatar, y sobre todo cuando en su momento se vayan a resolver los casos, me parece que habrá que tenerlo muy en consideración. Y creo que hay esfuerzos, al menos cuando menos he escuchado, me parece que los organizadores de todo este evento han tenido en cuenta justamente esta situación, y hay como una intención, me parece, una voluntad política justamente de acercar, y ha habido, no sé qué tanto estés enterado del famoso Mundial Social, donde al parecer están justamente rescatando esos elementos que pueden ser de utilidad, ¿no? Y abonando un poquito al tema del fiscal, pues se me ocurre que, bueno, obviamente tenía que ser sumamente atractivo, ¿no? Completamente. Para hacerlo, pero pues bueno, ahí vendría una inequidad, que vamos, es una exención, es una facultad discrecional, pero que hay otros aspectos, aspectos de la economía, otros sectores de la economía que quizás lo requerían que merecían, y que incluso relacionados también con el evento, ¿no? No solamente el tener un ingreso, el gozar, pues eso de una exención, de un estímulo fiscal, de lo que sea, al final se vuelve atractivo y también es un incentivo para todas las personas, ¿no? Entonces ahí tal vez vengan los aspectos fiscales justamente de todo de todos los efectos del mundial, los efectos económicos del mundial, y el tratamiento fiscal, que me parece que podría ser también un pues tema hay mucha tela donde cortar. Interesantísimo, sí, completamente. Así es, pues bueno, Rafa, ya estamos a punto de terminar, y yo no quiero simplemente más que agradecerte como siempre la generosidad de compartir con nosotros todas tus experiencias como litigante, como autoridad en su momento, y justamente combinar, porque no solamente combinas la materia fiscal y la materia de propiedad intelectual, sino además yo sé que eres un gran deportista y que siempre te ha gustado el fútbol y que lo practicas y que siempre has estado muy atento, y seguramente habrá otros aspectos que tú estás previendo, ¿no? Y ya veremos qué es lo que nos depara con esta figura de ambush marketing en nuestro sistema de propiedad intelectual, y ojalá que pues todo salga bien y que el mundial realmente reditúe todo lo que esperamos. No sé con qué quieras terminar, Rafa, realmente me parece que ha sido un tema muy interesante y te agradecemos mucho. Gracias, maestra, gracias por la invitación.
Evidentemente es un tema que da para muchos, hay muchas otras cosas que quedaron en el tintero, pero creo que esta es una primera aproximación que nos puede servir para primero entender la figura, ver cuáles son las problemáticas que va a enfrentar y pues que eso nos permita justamente ir evolucionando en este tema, ¿no? Y en efecto, pues ahora esperemos que en materia de fútbol ahora nos vaya mejor en el próximo torneo aquí con los académicos, ¿no? Creo que sí, además, vamos bien. Siendo estar en las finales y ser un segundo lugar es muy decoroso y muy bueno, porque la Facultad de Derecho, sus profesores quedaron en segundo lugar. Es cierto. Así sí. es. Pero ganamos el concurso de fotografía, eso sí. Bueno, también tenemos otras cualidades. Muy bien, no, pues muchas gracias, Rafa. Y bueno, no me resta más que agradecerles y quiero aclarar algo. Si bien es cierto, tuve el gran privilegio de ser maestra, ahora soy alumna de muchas cosas de Rafa porque realmente hemos logrado esa comunicación ya profesional y de verdad que ustedes pueden ver la calidad de profesional que es. Eso es totalmente trabajo de él. Realmente hemos caminado juntos en algunos aspectos, pero que ahora tengo ese gran gusto de que Rafa vuelve a su casa a compartir y a dejar parte de lo que nos da tanto la universidad. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. No tenemos programa porque es día inhábil, así es que nos veremos hasta el siguiente fin de semana, que es 8 de mayo, en su programa Crea Actividad. Bueno, probablemente el 8 no, me están aquí producción amablemente diciendo que tal vez no, porque tenemos aquí, ya saben, se acerca el Día del Maestro, tenemos algunas celebraciones, somos una comunidad de muchos maestros, somos más de 1,500 maestros en la Facultad de Derecho, así es que pues nos vamos hasta el 22 de mayo. Yo sé que nos van a extrañar mucho, pero aquí estaremos con programas tan interesantes como el de hoy. Gracias a Rafael Álvarez por estar aquí, gracias a ustedes por escucharnos y por supuesto a nuestra producción que siempre está al pendiente. Gracias. Hasta la próxima. Chao.